Saludos, buenas tardes. Mi nombre es Ibelice Santo Mansueta, estudiante de Psicología Educativa en la Universidad Abierta para Adultos. Hoy le vengo a hablar sobre el proceso de preparación de una entrevista psicológica. Lo primero que tenemos que tener en cuenta es que una entrevista psicológica es un proceso fundamental que puede influir significativamente en la efectividad de las sesiones. Para preparar una entrevista psicológica o el espacio para una entrevista psicológica, lo primero que tenemos que tener en cuenta es el espacio. El espacio, un ejemplo, el lugar, el mobiliario, un ejemplo donde se va a hablar con el paciente, la iluminación, donde el paciente va a estar en el lugar, la decoración. En el lugar debemos tener en cuenta que debe de haber un sillón o un asiento donde el paciente se sienta cómodo, como este ejemplo. Un asiento donde el paciente se sienta cómodo, como este. Un lugar tranquilo y que sea privado y libre de distracciones. Puede ser una oficina o puede ser también un consultorio. En el mobiliario nos tenemos que asegurar que sea un sillón o una silla donde el paciente se sienta cómodo también. Puede ser formal o también puede ser algo adecuado para el paciente. La iluminación tenemos que tener en cuenta que debe ser una luz suave y que sea natural, lo posiblemente que sea natural. También evitar luces brillantes que puedan resultar incómodas para el paciente. Y en la decoración, influir elementos que generen calidez, como un ejemplo la planta, las obras de arte, que esto puede ayudar a crear un ambiente acogedor para el paciente. También tenemos que tener en cuenta los documentos que debemos tener, los documentos y materiales necesarios, principalmente el historial clínico, un consentimiento informado, un cuestionario de escala si es necesario, materiales de escritura también, ya que con los materiales de escritura nos aseguramos un ejemplo, hojas, el consentimiento, bolígrafo y una libreta donde anotaremos cualquier información que el paciente nos esté diciendo. También necesitamos establecer una atmósfera de confianza y empatía. Por ejemplo, cuando el paciente llega al lugar, es necesario que tengamos llegar antes de que el paciente llegue. Tener preparado mentalmente y revisar los documentos necesarios antes de que el paciente llegue. También cuando el paciente llegue al lugar, dar un saludo cordial. Recibir al paciente con una sonrisa amable o utilizar el nombre para personalizar la interacción, para que el paciente tenga más interacción al hablar con nosotros, es decir, con el entrevistado. También se necesita la presentación personal. Es bueno la presentación personal, pero es bueno evitar de manera profesional, lo cual puede ayudar a generar la confianza entre el paciente y el psicólogo. Tener una comunicación no verbal. Mantener contacto visual adecuado, utilizar gestos. Eso también puede ser incómodo, utilizar gestos durante la entrevista. También podemos evitar tener las cabezas como para otro lado, sino fijamente a lo que el paciente te está diciendo, para que él se sienta escuchado. Es crucial también
comenzar a explicarle brevemente los propósitos de la entrevista y lo que el paciente puede esperar durante su sesión. Establecer reglas básicas, es decir, como manejar cualquier información durante la entrevista. Debemos de hablarles sobre la confiabilidad que habrá sobre el manejo de cualquier información compartida durante la entrevista. Hay que hablarle sobre eso al paciente, que todas sus informaciones son confiables y que no va a salir de aquí si no es un ejemplo de alta seguridad, o que otro colega o familiares intervengan en esa información. Vamos a decir que si el paciente quiere que la información se la pase a algún familiar, se le pasa, pero si no, todo queda entre el psicólogo y el paciente. También se pueden realizar preguntas abiertas, comenzar a hablarles sobre, un ejemplo, ¿qué te trae aquí? ¿Cómo se siente hoy? Esas preguntas para que el paciente se sienta que está en un espacio tranquilo y libre de hablar. Escucharlo, practicar la escucha activa, ya que eso refleja lo que el paciente dice y sus sentimientos. Un ejemplo, entiendo que es difícil para usted tener empatía con el paciente. Yo espero que estas informaciones sean de suma importancia para la persona que lo están escuchando y viendo este video. Muchas gracias.